Hola chicos, buenos días a los que van llegando. Hola, profe, buenos días. Muy bien, vamos a dar unos minutitos más para que también terminen de incorporarse. Ok, faltan más gentes, pero ya vamos. Van llegando. Muy bien chicos, ¿cómo han estado? Buenos días, doctor. Bien, gracias. Sí, Ahorita, los que estén desayunando, provecho. Todavía gracias. Por ahí hay un compañerito que por el error de tecla no la admití en la clase, que se vuelva a conectar. Me acabo de percatar en estos momentos que le puse rechazado, pero fue involuntario, sin mala fe. Entonces que lo intente nuevamente. No me, Sí, no me di claro. cuenta quién fue. No me di Sí, cuenta ahorita quién le digo. fue. Y que se conecte. No, fue involuntario. Al contrario, me interesa que todos estén el día de hoy para continuar con la clase. A ver, vamos acomodando el monitor, la computadora para estar un poco más cómodos porque sí, son largas y pesadas. Rápidamente comentarles hoy, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy, ya dentro del temario? Lo que iniciamos con dolor, que es obviamente el tema estrella cuando se ve en neurología. Vamos a continuar con lo que es el sueño, interesante, algo álgido, más bien monótono en momentos, lo que es el sueño, pero interesante cuando tratas de ponerle el sentido clínico, el sentido práctico del tema. Después de ahí vamos a ver ya lo que es ojo. En ojo, básicamente vamos a ver tres temas, lo que es luz. La verdad es que esta primera parte del ojo, que vamos a ver aspectos físicos de la luz, parecía que nada que ver con la medicina. Sin embargo, es interesante ver el tema porque, como lo vamos a ver más adelante, la longitud de onda de la luz es lo que nos va a permitir ver las imágenes y la combinación de determinadas longitudes de ondas es lo que nos va a dar la percepción de los colores. Tradicionalmente pensamos que los colores, cada cuerpo animado o inanimado, o sea, lo que vemos, tiene su color propio, pero en realidad es la combinación de los rayos más los colores primarios que el objeto pueda tener, nos va a dar como resultado la presencia o la combinación de colores que normalmente vemos. Y la luz blanca, que es obviamente la suma de todos los colores, es precisamente lo que nosotros percibimos de primera instancia. Y es lo que vamos a ver en cuestión de física fotónica, que es el término correcto, la energía fotónica, cuando nos referimos a la luz. La segunda parte que nos hablan en su temario de ojo, es precisamente los trastornos visuales anatómicos, es decir, cuando se daña las vías nerviosas, toda la vía óptica, cómo vamos a percibir las imágenes. La tercera parte de su curso en cuestión de oftalmo son los errores de refracción.
Los errores de refracción son de lo más común dentro de la oftalmología y esos son de los que afortunadamente tienen una corrección fácil. Basta con reemplazar o modificar el lente que esté provocando el problema y de ahí pues ya el paciente o la persona no tendrá problemas con la visión. Pero hay un punto también importante que quiero tocar y ese sería un tema adicional que les daría, que no viene en su temario, pero son los trastornos visuales relacionados con la retina. Una cosa son los trastornos de la refracción, en donde el problema es el cristalino, y otro problema son los daños que existen en la retina, que si tú no sabes cómo diferenciar uno de otro, generalmente pensamos que el paciente requiere lentes, cuando en realidad lo que requiere es una cirugía, por ejemplo, una catarata, por ejemplo, por un glaucoma, y a lo mejor nosotros de primera instancia pensamos que es una miopía o astigmatismo o un trastorno mixto. Entonces, la última parte que igual no viene en su temario son los trastornos visuales, pero relacionados con la retina. La diferencia, los trastornos de la agudeza visual relacionados con el cristalino, que son precisamente miopía, astigmatismo, hipermetropía, presbicia, estos trastornos se corrigen con un lente. Así como algunos de ustedes usan lentes, anteojos, su servidor ven que usa anteojos, esos trastornos son fácilmente corregibles en ese sentido. Como segunda instancia, pues se puede utilizar una cirugía. Sin embargo, los trastornos relacionados con la visión por daño en la retina, esos requieren de entrada tratamiento quirúrgico. Previo a esto, pues tratamiento médico para tratar de estabilizar la visión y controlar algunas situaciones médicas que tenga el paciente. Pero a mí se me hizo interesante e importante que tengan estos conceptos, tanto las afecciones de la retina como las afecciones del cristalino, porque si tú sabes diferenciar una de otra, pues evidentemente el beneficiado será el paciente. Ok, vamos a iniciar entonces para ya no retrasarnos más. Denme unos minutos en lo que pongo la presentación. A ver. Un momento, chicos. Espérenme tantito. Ok, chicos, ¿ven la presentación? Sí, pero en chiquito. Ok, sí, hasta ahí estamos bien. Sí, hasta ahí estamos bien. Ahorita déjenme la siguiente parte localizar dónde nos quedamos para que de ahí comencemos. Es un tema, o sea, su temario es algo pesadito, ¿eh? O sea, está interesante, pero es pesado. Aquí yo tengo registradas 483 diapositivas. Obviamente no crean que es un solo tema, sino son, como ya lo vieron, son diferentes temas, diferentes tópicos que se fueron manejando en el transcurso de estos días. Muy bien, ya casi llegamos. Ok, ya estamos aquí. Muy bien. La última diapositiva, lo último que vimos ayer fue la composición del líquido cefalorraquídeo. Recapitulando, es un ultrafiltrado del plasma que va a tener glucosa, va a tener muchos elementos que van a ayudar a distinguirlo, a caracterizarlo, pero básicamente nos vamos a enfocar en la glucosa, en las proteínas que maneja el líquido cefalorraquídeo, sobre todo albúmina, globulinas y la celularidad. Básicamente con esos tres elementos nosotros tendremos para poder distinguir y sus características físicas, que si agua de roca, que si turbio, que si xantocrómico, que si quiloso, todos estos elementos, esas cuatro características nos van a ayudar de primera instancia a poder orientar el protocolo diagnóstico en caso de afecciones del sistema nervioso central y que tengamos que estudiar el líquido cefalorraquídeo. Recuerden ustedes que el aparato para medir la presión intracraneana a la hora de la punción se llama raquimanómetro.
Actualmente ya prácticamente en desuso, mucha gente prefiere previo a la punción, si hay posibilidad, una tomografía. Y si no la hay, la revisión del fondo de ojo para visualizar si no hay datos de cráneo hipertensivo a nivel de la retina, que el característico es el papiledema. Dicho lo anterior, como preámbulo, como recordatorio del líquido cefalorraquídeo, veamos un poquito de lo que es la integración del sistema sensorial. El dolor, como su definición vamos a ver un poquito más adelante, es una sensación desagradable, incómoda, molesta, que te indica nada más que hay un daño. Ese dolor o esa sensación, a final de cuentas, debe de ser integrada en toda una red neurológica, que debe primero de conducir el estímulo, ya sea eléctrico, químico o físico, debe ser conducido de primera instancia a través de ciertas vías, que tienen que ser vías rápidas en su momento. Algunas vías van a ser lentas, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos características de lo crónico, y debe de subir a los centros integradores superiores. Básicamente, en primera instancia hablamos al tálamo, hipotálamo, y de ahí, obviamente, tiene que ser enviado y codificado ya en los hemisferios cerebrales y posteriormente en cada lóbulo cerebral. Y obviamente, estos lóbulos cerebrales van a procesar esa información y tienen que enviar una respuesta en consecuencia. Y tiene que venir todo de regreso, pasando nuevamente por el tálamo, hipotálamo, dirigido hacia el mesencéfalo, hacia la médula oblonga y bajar a la médula espinal para dar una respuesta en relación a ese estímulo. Pero previo a esta respuesta, inclusive, el organismo ha creado o ha diseñado mecanismos de defensa. El famoso arco reflejo, el que siempre revisamos cuando nos percuten el tendón rotuliano, que es el ejemplo clásico, ese es uno de los mecanismos que tiene nuestro organismo para defenderse en caso de una lesión, en caso de un daño. Antes de que tú percibas esa sensación o el estímulo químico, el estímulo neurológico, el eléctrico, es el que ya dio la respuesta como reflejo. El reflejo, en este caso, rotuliano, pero tenemos varios reflejos, el reflejo aquilino en el tendón de Aquiles, el reflejo bicipital o el tricipital, que nos encontramos en los tendones de los músculos bicipitales y tricipital correspondientes, están en los brazos y antebrazos. El estilo radial, también tenemos ese reflejo tendinoso. Tenemos el reflejo macetero, que percute sobre la eminencia del mentón, y vas a ver una respuesta característica de castañeo en los dientes. Entonces, estos reflejos finalmente son mecanismos rápidos de defensa para que nuestro organismo responda inconscientemente. Obviamente, en lo que eso se hace, el estímulo doloroso pues ya viajó hasta el cerebro y ya hasta viene de regreso. Y son mecanismos finalmente de defensa. Entonces, vamos para esto rápidamente. Tenemos que ver, como les comentaba en esta diapositiva, la integración esquemática de cómo es el sistema, de cómo se va integrando estas vías. Entonces tenemos receptores internos y receptores externos que van a unirse rápidamente a una neurona sensorial. Esto estamos hablando a nivel periférico. ¿Sí? Esto nos representa la médula espinal y obviamente va a llegar hasta el sistema nervioso central y esto va a ser codificado finalmente. Y una interneurona es la que va a dar la comunicación entre la motora sensorial que tenemos en el cerebro o en el sistema nervioso central hacia una neurona motora, que es la que nos va a dar una respuesta determinada. Y obviamente vamos a tener respuestas dependiendo del tipo neuronal de la motoneurona que se está estimulando. Si es una motoneurona somática, obviamente estas van a inervar al músculo esquelético. Por consecuencia, lo que tendremos también va a ser un movimiento de la extremidad, en este caso del brazo. Sin embargo, también esta motoneurona va a inervar o va a hacer interacción con células o con neuronas de tipo autonómicas. Y recuerden ustedes, tenemos el músculo cardíaco, músculo liso, tenemos glándulas, en donde vamos a tener aquí respuestas autonómicas hacia ese estímulo. Ejemplo,
Si tú te das un martillazo, obviamente te va a doler y te vas a quitar el dedo donde estabas trabajando con el martillo. Pero ¿qué pasa con tu frecuencia cardíaca? Empieza a aumentar. ¿Qué pasa con tus pupilas? Empiezas a tener miosis. ¿Qué pasa con tus glándulas salivales o tus glándulas lagrimales? Empiezas a llorar porque te duele mucho y estas glándulas empiezan a secretar lágrimas. ¿Qué pasa con las glándulas salivales? Empiezas a tener resequedad de la boca por el dolor, por el susto, por el estrés mecánico que tienes en ese momento. Si se dan cuenta, no solamente es el hecho de responder a retirar tu estímulo, tu extremidad del estímulo, sino que se van a dar otra serie de reflejos o respuestas autonómicas que acompañan a esa respuesta. En algunas gentes todo dependerá del umbral dolor, dependerá de cómo hayan manejado las sensaciones previas, los dolores previos. A lo mejor algunas gentes no lloran, nada más se reproducen de dolor. A lo mejor algunas gentes ni siquiera tienen resequedad de boca. Entonces, algunas gentes a lo mejor la frecuencia cardíaca no se eleva tanto, pero finalmente sí hay taquicardia, como un mecanismo de defensa o inespecífico. Y todo esto, pues obviamente para darnos una respuesta. Este es un mapa esquemático, ¿sí? Obviamente, sensación. Tenemos que hablar de definiciones, obviamente, para poder entender el concepto de dolor. Sensación. Todo el mundo hemos tenido una sensación de miedo, de angustia, de alegría, y que obviamente estas sensaciones van a estar codificadas o van a estimular a receptores específicos sensoriales. Entonces, la suma de impresiones sensoriales como el resultado de la estimulación de estructuras, llamadas receptores sensoriales. O sea, simplemente tú percibes nada más el roce de tu mano sobre tu dorso. Esa es una sensación suave, tibia, pero todavía no sabes codificar o no sabes qué es lo que significa ese hecho. Obviamente, si yo te paso la mano en el contexto de una persona de la atracción, pues obviamente esa sensación ya vamos dándole una interpretación. Tenemos sensaciones primarias y tenemos sensaciones secundarias. ¿Sí? ¿Escucho? Creo que seguimos en la misma diapositiva, o soy el único. Ah, ¿se quedó en la previa? A ver, entonces déjenme Disculpe ver. que lo interrumpa, pero es que no. Ah, entonces déjenme ver, chicos, a ver, denme un momentito. A ver, espérenme tantito, déjenme ver qué está. Déjenme ver qué está pasando aquí. Porque en teoría ya tendría que estar, pero a ver, déjenme ver. ¿La ven en chiquito? Sí. Sí. Ok, la voy a hacer grande. ¿Ya la ven en grande? Ya se ve. Sí, ya ahora A sí ver. se ve. ¿Ya vieron el cambio de diapositiva? Sí, ¿Sí? ¿Sí vieron que ya cambió? sí, creo que ya ha quedado. Sí. Sí se ve que cambia. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, no hay de qué, al contrario, doctores. Ya se dieron cuenta que entonces una sensación es la suma de impresiones sensoriales. Todos los estímulos finalmente van a ser sumatorios para darnos una idea o darnos la información de qué estímulo o qué sensación estamos hablando. Recuerden ustedes temperatura, calor, suavidad, vibración, todos esos estímulos finalmente se van a transmitir en forma de sensación. Y obviamente tendremos sensaciones primarias y sensaciones secundarias. Ejemplo, si yo ahorita, ustedes ponen su mano sobre un objeto que esté vibrando en ese momento, por ejemplo el motor de un vehículo, van a percibir el movimiento vibratorio, pero si ya estás arriba en el vehículo y empieza este vehículo a moverse, ahora vas a percibir otro tipo de movimiento que ya es más complejo, que no existen terminaciones para ese tipo de movimiento, pero es la sumatoria de todos los elementos o todos los estímulos que tienes en ese momento, que es el movimiento cinético
cuando tú vas, por ejemplo, en un vehículo, que aparte de percibir la vibración del motor, percibes el movimiento propiamente del vehículo, las curvas de la carretera, el frenón de la carretera, todos esos finalmente son variantes del movimiento vibratorio. Sin embargo, no hay receptores específicos. Entonces, el cuerpo echa mano de todos sus receptores que tiene en estos momentos para hacer la sumatoria y darte la vibración o el tipo de sensación al momento de que tú vas dentro de un vehículo en movimiento, por ejemplo. Y obviamente la percepción es la interpretación que tú le das a esa sensación. Es lo que les comentaba de que tú sientes suavecito, sientes suavecito, suavecito, pero la percepción que tú le vas a dar está en relación a tu entorno. A lo mejor ahorita tú solito te estás acariciando la mano y pues te sientes suavecito. Y dices, pues hasta ahí, ¿no? Es el ejemplo que me está poniendo el doctor. Pero si te acaricia tu persona, tu compañero, tu compañera, una persona que tengas atracción por él, pues obviamente la percepción que tú le das a esa sensación va a ser distinta. ¿Sí? Ya va a ser una percepción de suavidad, de amor, el sentimiento inclusive ya puede venir ahí, de bienestar, inclusive algunas gentes empiezan a secretar endorfinas por el hecho nada más de acariciarles la piel. Y dicho sea de paso, jóvenes, la piel es el órgano sensorial más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Todas las terminaciones nerviosas sensoriales se encuentran en la piel. Obviamente hay zonas de nuestra piel donde existen más receptores. Obviamente en la cara, en la cabeza en general, en el dorso de las manos, en la espalda, evidentemente en la zona genital, en la zona rectoanal también son zonas que tienen muchas terminaciones sensitivas. Algunas gentes, no tanto las plantas de los pies, mas sin embargo algunas personas perciben una sensación muy agradable cuando tienen el masaje en la planta, ¿no? Por eso la reflexología utiliza mucho precisamente las terminaciones nerviosas para dar masaje en la planta de los pies y la persona termine totalmente dormida. Esto es a lo que quiero llegar con las sensaciones. Entonces, sigamos las características de las sensaciones. Modalidad. Puedes percibir diferentes tipos de sensaciones. Básicamente dolor, temperatura, calor, vibración. La cualidad, la calidad. El ejemplo clásico es el calor. Tú puedes meter la mano en agua tibiecita y dices, pues está tibiecita, está a 23 grados, ¿no? Ahí la temperatura. Pero obviamente dejas pasar más tiempo y ves otra vez la mano, pues espérate tantito, está más caliente. Ahora está a 45 grados. Entonces, aunque es calor, la intensidad de este calor es lo que va a dar la diferencia y se puede percibir. Esto es muy importante, jóvenes, porque en caso de que se pierdan dolor, se pierdan percepciones de la temperatura, la calidad del dolor y la intensidad cambia. Ejemplo, los pacientes diabéticos que pierden la sensibilidad y llegan a tener anestesia y analgesia en los pies. La neuropatía diabética, sobre todo en el pie diabético, hace que se pierda la sensibilidad al dolor y se pierdan las sensaciones. Por eso los pacientes diabéticos no perciben el dolor cuando se lastiman, por ejemplo, con un clavo o con una piedrita dentro del zapato, y pueden llegar con una úlcera infectada, todo mal, y el paciente no tiene dolor. Entonces, tengan mucho cuidado cuando interpretemos modalidad, calidad e intensidad del dolor. Entonces, la intensidad, la capacidad de identificar si una sensación es fuerte o tenue. El ejemplo es el calor. Dimensión temporoespacial, identificación del sitio y la duración de la sensación. Por ejemplo, tú dices, pues tengo gastritis y sientes el dolor urente en la boca del estómago, lo localizas ahí en el epigastro, en la zona epigástrica. Entonces, tú localizas en tu propio cuerpo, por eso dicen también receptores endógenos, dónde se encuentra el dolor. Dimensión afectiva. Entonces, tú sabes si le vas a dar una sensación placentera o ¿cómo se llama? O desagradable al dolor. Hay gentes que no es que les guste el dolor, pero hasta cierto punto tienen placer al sentir determinada intensidad del dolor. En condiciones normales,
El dolor es una sensación desagradable que nos indica daño, pero hay gentes que inclusive gustan de lastimarse, y si no, vean las gentes que a veces pueden tener, ponerse, ¿cómo se llama?, alfileres, o ponerse ganchos, o ponerse, no me refiero a los piercing, es otro rollo, pero que periódicamente estas gentes están estimulando el dolor, y con esto tienen sensaciones placenteras. Una variante de esto es la acupuntura. Hay veces que tú vas y dices, es que me van a poner las agujas, y resulta que a la hora de que te ponen las agujas, pues en vez de sentir dolor, hasta te quedas dormido placenteramente. Entonces, el dolor en momento determinado puedes tú darle una interpretación positiva o negativa dependiendo de lo que hayas aprendido de ese dolor. Tradicionalmente el dolor es dañino, y es con la idea que ustedes de momento tienen que quedarse de momento. Ya cuando vean situaciones como medicina alternativa en cuestión de acupuntura, entonces ya sabrán si recomiendan las punciones y que de momento el paciente pase el dolor, pues para controlar curiosamente el dolor. La gran mayoría de las gentes que van a procesos de acupuntura tienen dolor crónico. Curiosamente les atacas el dolor estimulándoles un dolor agudo. Pero eso ya es otro rollo y otras cuestiones de las corrientes de la medicina. Ok, chicos, ¿vieron el cambio de la diapositiva? No. Ahora debe decir estímulo. No, Son profe. parecidos, Sí. ¿no? Sí, dice estímulo, ¿no? Y receptor. Ya dice estímulo. Sí, sí, se Ok. ve. Entonces, Sí, va sí. lenta la presentación, pero sí va cambiando. Ok, entonces seguimos. Estímulo, dícese que es un agente físico, químico, puede ser mecánico, puede ser hasta biológico, procedente del medio externo o interno, capaz de activar un receptor sensorial y obviamente así generar diferentes sensaciones. Entonces recuerden, el estímulo es lo que va a despertar una respuesta, a final de cuentas. Recuerden, puede ser térmico, puede ser mecánico, puede ser vibratorio, puede ser hasta biológico, cuando es un microorganismo, por ejemplo. Ok, receptor. Estructura especializada en la detección de un estímulo y transformarlo en señal eléctrica. Esto pues ya queda de alguna manera entendido. Receptor sensorial, célula o parte de una célula neuronal localizada en sitios específicos del organismo, especializada para detectar y traducir un estímulo. Ejemplo, los receptores para temperatura. En nuestro cuerpo están totalmente distribuidos, mas sin embargo, en las manos tienen un poquito más de presencia ¿cómo se llama? Los receptores de temperatura. Los receptores, por ejemplo, vibratorios, están en todo nuestro cuerpo, pero también están con más intensidad en nuestras manos. Entonces, hay sitios en de nuestro cuerpo que todos tienen receptores, sin embargo, hay zonas mucho más ricas. Los receptores de presión y vibratorios, por ejemplo, en las zonas genitales están altamente presentes, y precisamente por obvias razones, aunque todo nuestro cuerpo están esos receptores. Sensor. Porción de la membrana de un receptor sensorial especializada en la traducción del estímulo, es decir, es lo más especializado de un receptor. Obviamente vamos a ver, esta diapositiva nos muestra el origen de los receptores, bueno, la clasificación, y según la clasificación podemos tenerlos en relación a nuestros sentidos. Entonces vamos a ver que tenemos receptores visuales, que son los famosos conos y bastones, las células auditivas en el octavo par craneal, las células olfatorias, las células gustativas o el sentido del gusto que tenemos, y los corpúsculos libres vibratorios que tenemos en las manos. Obviamente también otra clasificación los podemos clasificar de acuerdo al estímulo que estén recibiendo. Entonces tenemos estereoreceptores, que esos los tenemos sobre todo en la piel y en las mucosas. Estos van a estar, ¿cómo se llama?, relacionados sobre todo en la piel, en los externos de nuestro cuerpo. Vamos a tener telereceptores. Estos telereceptores, ¿qué características tienen? Son estímulos a distancia. La visión es el ejemplo clásico. Si tú estás viendo y ves a 3 metros de distancia, ya es una distancia muy considerable y aún así estás recibiendo el estímulo. El olfato, a lo mejor estás ahorita sentado en tu mesa,
en tu sala, en tu comedor, quiero decir, y a lo mejor ahorita mamá o alguien en casa te está preparando el desayuno y ya lo estás oliendo, y estás en habitaciones distintas, pero el estímulo olfatorio está viajando. Propioceptores, estos nos van a dar la sensación o nos van a decir cómo está nuestro cuerpo situado en el espacio. Esto los vamos a ver obviamente en los músculos, tendones, articulaciones, y son los que nos van a decir si estamos sentados, si estamos parados, si estamos cruzados de brazos, si estamos de piernas cruzadas, si a lo mejor estoy sentado recargado hacia la derecha o hacia la izquierda, o tengo las piernas elevadas, o a lo mejor estoy tomando la clase de pie. Nos van a dar la sensación de proporcionalidad y de posición en el espacio. Y tenemos los visceroreceptores o internoreceptores. Estos obviamente, como su nombre lo dice, están dentro de nuestro cuerpo, en las vísceras. Son los que nos van a dar el dolor interno. Recuerden, jóvenes, que el dolor dentro de nuestro cuerpo también va a tener diferentes características. Podemos tener un estímulo de tipo cólico, que es propio de las vísceras huecas. Podemos tener un dolor de tipo urente, penetrante, el hígado cuando duele, ese es el famoso dolor de caballo. Podemos tener un dolor punzante, fijo, en ocasiones transfictivo, o irradiado hacia, por ejemplo, el brazo derecho. Este tipo de estímulo, pues obviamente, o de dolor, es propio de una víscera maciza, con cavidades, por ejemplo, el corazón. Y también puede compartir con el páncreas algunas características. Obviamente, aquí estamos hablando del sitio donde se genera el dolor, el daño que tiene el órgano. Obviamente, los fenómenos que lo acompañan, puedes tener náuseas, vómitos, piloerección, esos son fenómenos que acompañan al dolor, fenómenos acompañantes, que cuando hagan su semiología del dolor, tienen que preguntar muchas cosas, entre ellas, ¿qué acompaña el dolor? Que no es causado, no es mecanismo del dolor, pero que sí es un fenómeno que lo acompaña, que puede o no puede estar presente, pero el dolor siempre va a ser fundamental. ¿Cambió la diapositiva, jóvenes? Sí, Doc, sí cambió. Ok, gracias. Sí, Carlos. doctor. Sí. Entonces, también podemos clasificarlo según el estímulo que lo provoque. Entonces, en ese sentido, tenemos otra clasificación que nos dice mecanoreceptores. Esto puede ser en relación a una fuerza cinética. En este caso, el ejemplo que yo siempre me pongo es el martillazo que te das. Podemos tener termorreceptores, que estos termorreceptores van a ser estimulados por la temperatura. Aunque sea frío el hielo puede provocar quemaduras. El mecanismo, pues obviamente es un poquito más complejo que clásicamente el dolor, pero finalmente los tejidos lo interpretan como quemadura. Acaba de entrar un compañerito, chicos, déjenme, salgo tantito para darle cabida. Tantito. Déjenme ver dónde está el compañerito. ¿Ven la presentación, jóvenes? En chiquito sí se ve. Ok, está en chiquito. ¿La ven en grande? Sí, doctor, ya sí, se ve. sí. Ok, perfecto. Entonces, estamos con los termorreceptores, que son receptores para la temperatura. Entonces, aquí percibimos frío o calor, arriba percibimos golpes, energía cinética. También percibimos la percepción, la vibración, perdón. Tenemos quimioreceptores. Esos quimioreceptores van a recibir o van a responder a sustancias químicas, por ejemplo, los solventes, por ejemplo, los ácidos o los álcalis, que te puedan, por ejemplo, corroer. A lo mejor una vez estás manejando ácido clorhídrico en el laboratorio y accidentalmente se te cae en las manos, que dicho sea de paso, el ácido clorhídrico es lo más ácido que existe en la naturaleza, entonces tengan mucho cuidado a la hora de manipularlo. Podemos tener receptores, fotorreceptores o electroreceptores. Estos obviamente responden a las ondas electromagnéticas. Y tú dirás, ¿y eso dónde lo encontramos? En la luz. Si tú, por ejemplo, ahorita estás en tu cuarto, encerradito, a oscuras, estás perfectamente a gusto, sin mayor problema, pero de repente te abro la cortina, ¡pum!, te la abro y entra directamente la luz del sol. De momento vas a tener
una actitud de rechazo, te vas a poner el brazo en la cara y no quiero ver la luz, y hasta te duelen los ojos, porque de hecho duelen cuando es un estímulo abrupto de esa manera. Entonces, también percibimos el dolor a través de estímulos fotónicos, ondas electromagnéticas. Y tenemos también los nociceptores, que estos se lo van a responder es una combinación de todos los demás, que obviamente van a provocar o vamos a tener como respuesta principal el dolor. Por ejemplo, yo puedo a lo mejor en mecanorreceptores ahorita poner mi palma de la mano y poner la otra mano y me empiezo a presionar la una sobre la otra. No voy a sentir dolor, nomás voy a sentir la presión. Obviamente a lo mejor ahorita me empiezo a tomar mi café, pero antes de tomarlo abrazo la taza con las manos y está calientito y no me quemo. Hasta ahí es el funcionamiento normal de todos los receptores propios de cada estímulo. Pero los nociceptores es la suma de todos ellos para darnos una respuesta y en este caso se traduce en dolor. ¿Por qué? Porque te digo, tú puedes abrazar, tomar con tus manos tu tacita de café a 32 grados centígrados, es una temperatura agradable, ideal para tomar un café. Pero si tú tomas ese café o esa taza a 45, 50 grados, pues obviamente hasta la misma taza te va a quemar. Ahora ya tienes un nociceptor de tipo térmico. El ejemplo que estoy poniendo, de que pones tu palma de la mano y pones la otra encima y te estás presionando, estás percibiendo mecanorreceptores, pero hasta ahí nomás la pura presión. Pero si yo en ese momento te echo 100 kilos encima sobre la palma de la mano, pues lógicamente te va a doler. Ya tenemos los nociceptores. Entonces, vean ustedes cómo todos los receptores finalmente se van a sumar para darnos este concepto llamado nociceptor. ¿Cambió la diapositiva, jóvenes? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Entonces, rápidamente vamos a ver que seguimos hablando de neuronas. Estas neuronas, obviamente, ya recuerden ustedes su soma, el axón. Obviamente vamos a tener neuronas que no tienen mielina y que obviamente va a viajar el estímulo más lento. Pero vamos a tener neuronas que van a tener terminaciones, van a tener mielina y los nodos de Ranvier, y por ende va a viajar el estímulo eléctrico, va a viajar mucho más rápido hasta provocar una despolarización en la sinapsis y tengamos un estímulo químico. Obviamente, estas son células simples que tenemos en la piel, o vamos, el estímulo va a viajar más lento. Este ya es el especializado, el clásico que conocemos, la neurona clásica, pero también vamos a tener receptores de los sentidos altamente especializados. Este ejemplo que están poniendo es una neurona de la retina, en donde ahí las neuronas específicamente van a ser algo llamados conos y bastones, y que obviamente una van a percibir la figura y otras van a percibir la luz. Sumados estos dos conceptos es lo que vemos como visión. Y obviamente van a tener, ya están especializadas en ese sentido. Obviamente también otras células especializadas, por ejemplo las del oído, las células cocleares, que en un momento determinado nos van a orientar o nos van a decir la intensidad del sonido que estamos escuchando. Recuerden, la intensidad se mide en decibeles y obviamente pasado más allá de determinados decibeles vas a empezar a tener daño en el oído. Pero vamos, en el ejemplo del oído, tú vas a aumentar de volumen gradualmente y ¿qué es lo que pasa? Te vas habituando a ese volumen que poco a poco va subiendo. Por eso, cuando tú estás en el antro y empieza la fiesta, al principio, de hecho, no te duelen los oídos porque te vas habituando, vas tolerando ese estímulo. Pero ¿qué pasa si yo ahorita ustedes están tomando ahorita la clase en un lugar tranquilos, en un lugar cerrados, aislados del mundo, y de repente yo les pongo el heavy metal y empiezo con tamborazos y guitarrazos? Vas a brincar y hasta te va a doler el oído. ¿Por qué? Porque el estímulo fue repentino. Entonces vean ustedes que los estímulos, la gran mayoría de los estímulos que van a provocar dolor, en sus características van a ser repentinos. Esa es una definición, que tiene que ser un estímulo repentino. Cuando veamos dolor interno, el estímulo va a ser sostenido y estamos hablando de un dolor de tipo crónico.
Pero vean ustedes cómo en el oído también nos molesta o nos puede provocar dolor cuando rápidamente le subimos de volumen. O las personas que tienen un tono de voz muy grave, a veces el escucharlos hablar molesta, a veces es incómodo. Dicho sea de paso y entre paréntesis, jóvenes, deben de cuidar ustedes su oído. El sentido del oído, cuídenlo desde ahorita. Escuchen música moderada, escuchen música armoniosa. Los que tengan que hablar, hablen con voz modulada, moderada, porque recuerden ustedes que lo médico, el diagnóstico lo basa mucho en la auscultación. Y el daño en el oído es un daño que no se percibe de primera instancia. Como nos vamos habituando a la pérdida gradual del oído, entonces muchas veces no nos damos cuenta que estamos ya teniendo problemas, hasta que de plano ya no escuchamos. A diferencia, por ejemplo, de la vista que se puede corregir o nos percatamos, el oído no. Y recuerden ustedes que un diagnóstico de arritmia cardíaca lo va a hacer clínicamente auscultando. Los síndromes pleuropulmonares va a ser el diagnóstico auscultando. La peristalsis intestinal la vas a hacer auscultando. Y el interrogatorio médico lo vas a hacer escuchando, poniendo atención de lo que te dice el paciente. Entonces, cuiden su oído, jóvenes, porque la verdad es uno de los sentidos que nos va a dar de comer a futuro, junto con la vista y el tacto. Muy bien. Obviamente, ¿qué es lo que pasa a final de cuentas cuando un estímulo llega a estas terminaciones nerviosas, a estos receptores? Cualquier estímulo que sea, finalmente se va a traducir en una respuesta eléctrica. Y recuerden ustedes, jóvenes, como vimos en las primeras clases, se va a provocar un potencial de acción de membrana. Llámese estímulo eléctrico, térmico, químico, nociceptivo, o fotónico, o electromagnético. Finalmente, todos estos estímulos van a provocar un potencial de membrana. Recuerden ustedes, el receptor va a estar en una etapa de reposo, va a estar en un potencial de reposo de membrana, pero cuando llegue ese estímulo, recuerden ustedes que va a haber intercambio iónico entre esta membrana celular. Cargas positivas de momento están afuera, cargas negativas están adentro. Cuando hay ese estímulo, entonces la polaridad de la membrana va a cambiar. Esto ya lo vimos previamente, ya lo vimos en la clase de fisiología, bueno, en estímulo de las neuronas. Entonces ya aquí viene lo práctico, ¿no? El intercambio iónico aquí ya lo empezamos a ver. Obviamente, la traducción sensorial se va dividiendo en etapas. Como ven ustedes, el estímulo que tenemos, primero